Fundamentos en salud pública. Evolución histórica de la salud pública. Presentado por Harold Amaya Cadena, código 25, agosto de 2000. Evolución histórica de la salud pública. Vamos a empezar por una definición. En general, la salud pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de una población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también el estado de bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad. Vamos a empezar por una reseña de salud pública de la época antigua. Empezamos por China, más o menos en el año 2500 a.C. se publica un texto, el Neiching, en el que recopila las enseñanzas médicas y empieza por la descripción de la viruela y su prevención. Más adelante, en el año 2000 a.C., en Egipto, se establecen las normas higiénicas, en donde se desarrolla también temas como el agua para consumo humano, agua potable. Se manejan también temas como el alcantarillado de desagüe y la atención médica empieza a ser gratuita para toda la población. En Israel, en el año 1500 a.C., en el libro Levítico, empezamos a oír temas como primer código de higiene, o fue el primer código de higiene, en el cual se hablan temas como el cuidado maternal, el aseo personal, agua pura e higiénica también, la higiene en los alimentos, en letrinas y el manejo de basuras. En Grecia, en el año 400 a.C., empieza lo que es el saneamiento ambiental, hablando también temas como de higiene personal, desarrollar, hacer deporte para la salud, llevar una dieta correcta. Se habla también de temas como propagación de enfermedades infecciosas y también inicia la preparación de fármacos para estas enfermedades. Tenemos a Hipócrates como el padre de la medicina y él manejaba una visión integral de estas manejos de enfermedades, lo mismo que Galeno, que desarrolló el tema de las propagaciones de la propagación de enfermedades. Más adelante en Egipto, en el año 1500 a.C., sale a la luz pública el Papiro Evers, que es un tratado médico y describe la secuencia de diagnósticos. Y en Roma, en el año 2000 a.C., empieza el desarrollo urbanístico y por ende se empiezan a hablar de temas de higiene urbana, de aseo en las calles, recolección de basuras, acueductos y cloacas. El centro social es la parte donde empiezan a tratarse temas de higiene y pues en general la limpieza en las calles públicas. Ahora pasamos a hablar del tema de salud pública moderna. Vamos a hablar de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas propuestas o desarrolladas por el científico Girolamo Fracastoro en el año 1546 con su obra Contagiosis Morbis, en donde describe las enfermedades infecciosas y las vías de contagio por la parte de contagio directo, mediante fómites, o sea, partes físicas, las superficies físicas, e inhalación de lo que llamaban en esa época miasmas, pero pues, lo que conocemos hoy como microorganismos o bacterias. También se desarrolló el tema de la peste negra y pues desarrollaron una parte de cuarentena de barcos para evitar su propagación.
Más adelante, en 1580, se habló del tema de epidemiología por el señor Guillaume de Bailleul en su obra Epidemiurum, dando características y vías de propagación de epidemias como la difteria, como la peste bubónica y sarampión que sacudieron Europa en la época media. Más adelante se desarrolló el tema de la demografía. En 1662 se empezó a hablar de desarrollo demográfico del estudio de poblaciones, comportamientos de poblaciones, por el señor John Ground y es considerado como el primer demógrafo, quien da a conocer pues, los primeros patrones de mortalidad por edad, localización y estacionales, de las enfermedades estacionales por épocas. Y fue el primer dio o desarrolló las primeras tablas de vida. Más adelante, el señor Johann Peter Frank desarrolló la primera política sanitaria en el año 1779. En esa desarrolló los principios de acción sanitaria. Él recibe los boletines de mortalidad y los empieza a compilar y estos fueron base documental para sus investigaciones estadísticas. En 1976, el señor Edward Jenner desarrolló la vacuna contra la viruela, dándose cuenta pues, de que las vacas desarrollaban esta enfermedad, pero pues, hizo el estudio y de ahí el desarrollo de esta vacuna. Ahora vamos a hablar de salud pública contemporánea y vamos a empezar por la investigación de brotes por el señor John Snow, que en 1854 desarrolló la relación del cólera con consumo de agua contaminada en materia fecal. Consiste en que él desarrolló como un mapa, un mapeo de casos y de fuentes de agua para registrarlos y llevar un registro de propagación y pues así tomar medidas para evitar estas propagaciones. Más adelante, los señores Louis Pasteur y Robert Koch en 1865, entre 1865 y 1882, desarrollaron las causas bacterianas. Koch desarrolló los bacilos o descubrió más bien los bacilos de tuberculosis y cólera y estableció que estos eran causas bacterianas eh, como el agente causal. Y también en sus postulados encontró la causa bacteriana del anthrax. Mientras que el señor Louis Pasteur desarrolló la teoría germinal de enfermedades infecciosas, el avance de profilaxis, desarrollo de vacunas y antibióticos mediante sus teorías germinales. En 1928, los señores Lowell Reed, los científicos Lowell Reed y Wade Hampton Frost, desarrollaron la teoría de las epidemias, lo que se conoce como el modelo Reed-Frost, que es propiamente el proceso de la infección, la propagación de infectados a susceptibles, luego pasan a incubación de infección y estos se vuelven infectantes y posteriormente ya se vuelven inmunes. Entonces fueron los primeros que hablaron del tema de las teorías de epidemias. Luego, en 1965, los señores Hugh Level y Edwin G. Clark desarrollaron en 1965 la historia natural de la enfermedad mediante su modelo de Level y Clark.
La historia natural de la enfermedad, que consiste en organizar la teoría de los niveles de prevención y se refiere a la evolución de una enfermedad en un individuo a través del tiempo en ausencia de la intervención. Ahora vamos a ver un poco de la historia político-sanitaria dentro de la salud pública. Empezamos hablando de la mortalidad desarrollada por el señor William Farr, que en 1839 eh, inició con estadísticas vitales y llamó la atención porque se dio cuenta de la mortalidad materna y habló de la mortalidad de recién nacidos y de las altas tasas de mortalidad infantil en la Gran Bretaña. Posteriormente, en 1948, el señor Edwin Chadwick desarrolló la reforma sanitaria en las ciudades. Inició el proceso de protección de la salud de los pobres, los obreros y la salud ambiental también. Y fue una de las primeras, fue el primer director nacional de salud en el mundo. En 1883 se empezó a desarrollar la seguridad social por el señor Otto von Bismarck, que desarrolló la ley del seguro de la enfermedad y consistía en la creación de un fondo con aporte de obreros y empleadores para pagar la atención de los más necesitados, de los enfermos. Y se empezaron a desarrollar términos o a hablar de términos referentes a la enfermedad, accidente laboral, desempleo, fallecimiento y los términos de jubilación. También el señor William Beveridge, pero ya en 1948 en Inglaterra, desarrollaron el principio de solidaridad, que consiste en que todos absolutamente aportan, pero lo usan los que lo necesitan. Y en ese caso se dieron cuenta que los pobres y los desempleados son los que están en las peores condiciones de salud, por ende ellos son los que más la están utilizando. También se desarrolló el primer el primer servicio nacional de salud en el mundo. Inglaterra fue pionero en esto y consistía en involucrar al gobierno para que desarrollara y gestionara o gerenciara la salud para toda la población financiada con o mediante impuestos. Más adelante, en 1948, o bueno, al mismo tiempo, en 1948, con la creación después de la Segunda Guerra Mundial de la ONU eh, y un modelo liberal en Estados Unidos, eh, se desarrollaron la Declaración Universal de Derechos Humanos y es cuando se empezaron a hablar de temas de salud como un derecho social. Mientras que en Estados Unidos desarrollaron la atención de la salud como responsabilidad individual. Cada persona era responsable de su salud y cada uno pagaba su seguro privado a costo y riesgo personal, como las medicinas prepago que conocemos hoy en día. Dentro de la salud pública en Colombia, una breve reseña. Entre 1886 y 1950 se desarrolló la Junta Central de Higiene y trabajaron un modelo higienista en donde las acciones de salubridad se limitaban únicamente a atender aspectos de carácter sanitario, mientras la atención preventiva y curativa en salud se veían, pues deberían ser financiadas por los usuarios inclusive las instituciones de caridad. O sea, el que no tuviera dinero, pues tenía que acudir a instituciones de caridad. Después, en 1945, se crea la Caja Nacional de Previsión, desaparecía en el 2015. Esta caja atendía al tema de la salud de los empleados públicos.
En 1946 se crea el Instituto de Seguros Sociales o Instituto Colombiano de Seguros Sociales y que atendía a los empleados del sector privado con un empleo formal. Este desapareció en el 2012. Más adelante, en 1970, se crea la, el Sistema Nacional de Salud, que era un esquema de subsidios y los recursos de gobierno central para la salud eran transferidos directamente a la red de hospitales públicos del país. Pero esto no era suficiente para la atención integral de toda la población, sobre todo el personal de bajos recursos. Por eso es que en 1990 mediante la ley 10, antes de la ley 100, se crean unas normas de calidad de los servicios de salud y mecanismos para controlar y vigilar el cumplimiento. Y ya en 1993, mediante la creación de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el desarrollo de la Constitución Política de nuestro país en 1991, se modifica totalmente el sistema de seguridad social, llamado Sistema de Seguridad Social Integral, en el cual vinculaba los cuatro grandes fondos, que eran los fondos de pensión, fondos de salud y la de riesgos sociales y también cajas de compensación. Este es el sistema que hoy día conocemos. Ya el, posteriormente pues existen una serie de leyes y artículos, pero no modifican en gran término este sistema de salud pública en Colombia. Referencias. Gracias.